¿Puedo besar tus pies? Para comer tus sobras, una chica sin techo pregunta a una millonaria. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas caídas sobre un mundo que ignoraba la miseria. Clara, con su abrigo raído y su pelo enmarañado, se movía entre las sombras de un glamurosa metrópoli donde la riqueza y el despilfarro danzaban en las aceras. Dios sabía que la calle era dura, pero ella había aprendido a sobrevivir en ese mar de opulencia y superficialidad, donde los lujos gritaban y las necesidades pasaban desapercibidas. Una noche, mientras la gente reía y brindaba en un exclusivo restaurante, decidió cruzar la línea. La voz le temblaba. ¿Puedo besar tus pies? La frase voló por el aire como un susurro prohibido. El rostro de Lara, la millonaria de mirada honda y sofisticación extrema, se congeló. Contemplé su vestido de seda que caía con gracia, como una ola sobre la arena, y sus zapatos de diseñador que reflejaban ¿Cómo podía una persona de su estatus ser vista unida a alguien como Clara? Sin embargo, en lo profundo de ella había un destello de intriga, un deseo de entender esa realidad tan cruda. Aunque deseaba aplastar la incomodidad, no podía evitar sentir un tirón en su conciencia, una invitación a redescubrirse. Poco a poco, la curiosidad se transformó en una conexión insólita. Clara, a pesar de su lucha diaria, guardaba un talento oculto, el arte. Un boceto abandonado en un callejón, las sombras de su vida reflejadas en papel, la llevaron a enseñarle a Lara su mundo. «Mira aquí», decía, señalando los trazos de su lápiz. «Esto es lo que siento». Las obras de Clara hablaban más que 1000 palabras. Cada línea desbloqueaba una puerta hacia su alma. Pero una sombra se cernía sobre ellas, una subasta de arte benéfica que prometía hacer olas. Una figura desconocida, un rival con conexiones y recursos, apareció de la nada, amenazando sus sueños y la frágil alianza que habían tejido. Un secreto del pasado de Lara fue arrastrado a la luz, una conexión directa con Clara que podría cambiarlo todo. El aire se volvió espeso. El corazón de Clara palpitaba con fuerza. «No puede ser», susurró, la incredulidad marcando cada sílaba. «Oye, antes de continuar con esta increíble historia, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Da solo una comprobación rápida en el botón rojo ahí abajo para asegurarse de que usted todavía está suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y dime en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Su participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El corazón de Clara seguía latiendo con fuerza mientras el eco de su incredulidad reverberaba en Lara. Con un gesto que distraía a los demás comensales, cerró los ojos, como si quisiera invocar fuerzas invisibles. Clara interpuso un paso hacia ella, su abrigo raído ondeando al compás de un viento helado que se colaba entre los edificios. Justo cuando la confusión llenaba el ambiente, un grito desgarrador rompió el murmullo del restaurante.
Alguien había caído al suelo. La mirada de Clara se disparó hacia la fuente del estruendo. En medio de las mesas elegantes y los rostros sorprendidos, un hombre yacía inmóvil. Su piel era pálida. Un charco de sangre se extendía a su alrededor. Los gritos de horror brotaron como un aluvión de ecos. «¡Llamen a una ambulancia!», gritó alguien, pero la voz de Clara se ahogó en el estrépito. Sin pensar se lanzó hacia la multitud, arrastrando a Lara con ella. La imagen del hombre caído impregnaba su mente. Parecía un reflejo de la vida que había vivido. Caídas, golpes y dolor. Se acercó. «Está bien», murmuró Clara, agachándose, tormentas de ansiedad azotando su pecho. Pero el hombre no respondió. Lara se quedó paralizada, su rostro pálido como la luna. El tiempo pareció detenerse cuando la policía llegó. Sirenas al fondo, sirenas de advertencia resonando en el aire. Todos los ojos estaban sobre ellas. Fue entonces cuando una voz se alzó. Una figura familiar emergió entre el tumulto. Era Laura, su antigua amiga, con quien había compartido risas y lágrimas antes de que la vida las separara. Pero había algo diferente en ella. El rostro de Laura mostraba una mezcla de sorpresa y preocupación, y Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué hacía ella aquí? Laura miró a Clara a los ojos, y en ese instante comprendió. Clara no era solo una homeless del barrio, era la hija perdida de Lara, la millonaria, el secreto de Lara que había seguido oculto como un manto oscuro durante años. «¿Qué está pasando?», preguntó Lara, incapaz de moverse, la incredulidad helando su voz. Clara retrocedió, el corazón martillando. «¿Eres tú mi madre?». Un silencio abrumador se hizo presente. Las palabras flotaban en el aire como piedras. Todo lo que Clara había pensado que sabía sobre su vida se desmoronaba. Su madre está aquí, tan cerca, y nunca lo supo. Las miradas del resto de los comensales cambiaron, algunas llenas de compasión, otras de juicio. «Escucha, Clara». Lara intentó hablar, pero su voz se perdió entre los murmullos. Clara salió de la multitud. El miedo y la rabia la invadieron. Todo se sentía como un laberinto sin salida. «No necesito más mentiras», gritó, su voz resonando como un rayo. Y a medida que la verdad los envolvía, el crítico de arte fue levantado, su vida pendiendo de un hilo, igual que los sueños de Clara. Todo lo que había sido construido estaba al borde del colapso. En medio del sudor y las lágrimas, Clara se encontró en la eterna encrucijada entre el pasado y el futuro. ¿Podía reconstruirlo todo? ¿Y a qué precio? Con el rostro teñido de un dolor súbito, Clara quedó inmóvil, y mientras se giraba, una última revelación disparó la adrenalina. Una carta en el bolsillo del hombre tendido, un mensaje que guardaba la clave para todo. Las luces del restaurante palpitaban como si supieran que lo peor aún estaba por llegar. El corazón de Clara seguía latiendo con fuerza, mientras el eco de su incredulidad mientras Lara intentaba procesar lo que acababa de escuchar. El crítico de arte yacía tendido en el suelo, su vida pendiendo de un hilo. La multitud había dejado de murmurar, atenta a la escena que se desplegaba ante ellos. Clara se giró lentamente, la mirada fija en su madre, buscando una respuesta que no parecía llegar. Pero antes de que pudiera decir algo,
una figura familiar emergió entre las sombras. Era Ricardo, su antiguo amigo del barrio, conocido por llevar siempre una sonrisa y un consejo. «Clara, Lara, ¿qué está pasando aquí?», Ricardo exclamó, haciendo su camino a través de la multitud. Su rostro, usualmente despreocupado, estaba lleno de urgencia, pero su mirada se desvió hacia el hombre caído, y su expresión cambió por completo. ¿Acaso es él? No puede ser. Bueno, el aire se volvió espeso, lleno de tensión. Clara frunció el ceño, y el sudor frío comenzó a recorrer su espalda. ¿Qué sabes de él, Ricardo? ¿Por qué te importa tanto? Su voz estaba tan llena de miedo como de curiosidad. Pero antes de que Ricardo pudiera responder, una sirena rompió el silencio, seguido por el sonido de pasos apresurados. La policía había llegado, pero algo en la expresión de Ricardo la hizo retroceder. «Él tiene información sobre ti, Clara. Información que nunca quise que supieras», dijo Ricardo, mirando a Lara, luego regresando a Clara. «Ese hombre es tu padre». Un estallido de murmullos resonó entre los comensales. Clara sintió que el mundo se desmoronaba aún más. Su padre. ¿Qué? Todo lo que había asumido sobre su vida estaba dando un vuelco. A medida que la revelación se implantaba en su mente, un grito desgarrador proveniente de una de las mesas cercanas sacudió la atmósfera. Cuando Clara giró la cabeza, vio a una mujer de pie, temblando, al borde de un colapso. Era una de las clientas del restaurante, su rostro pálido y manchado de lágrimas. «Esos hombres, él me amenazó, él está involucrado en todo, en el crimen de mi hermano, y en este», balbució la mujer, apenas conteniendo los sollozos. «Yo lo vi, él siempre estaba cerca». La revelación hizo eco en la mente de Clara. Un nuevo pánico envolvía la sala. ¿Es posible que su padre estuviese relacionado con algo tan oscuro? Información se agitaba como un torbellino en su cabeza. Lara, quien estaba inmóvil, comenzó a temblar. «No, eso no puede ser cierto», murmuró. Sin embargo, el sonido de la sirena y el eco de las palabras de la mujer resonaban en sus oídos. Mientras la confusión reinaba, Clara sintió el tirón del destino. Un frío sudor corría por su frente. «¿Qué significa esto? ¿Qué han hecho con nuestras vidas?», gritó. Sus dudas brotaron como palabras no deseadas, cada una un disparo en su corazón. Todo se sentía irreal y al mismo tiempo aterradoramente palpable. El crítico de arte, aún tendido en el suelo, empezaba a moverse, pareciendo querer hablar. Sus ojos, llenos de tormento, buscaban a Clara. Tú debes saber», lo susurró con voz quebrada. Clara se inclinó hacia él. El ruido de la multitud se desvaneció en un murmullo distante. «¿Qué tienes que decirme?». Y en ese instante, con el aire denso de secretos y lágrimas, el crítico logró alzar un brazo tembloroso, apuntando hacia la mujer que había gritado. «Ese secreto no es solo vuestro, Clara. Todo está conectado. Las sombras que han estado persiguiéndolas son más oscuras de lo que creen». El mundo alrededor de Clara giró. Todo lo que pensaba que era verdad estaba ahora en la cuerda floja. Una revelación feroz la atrapó, y en su mente se dibujaban preguntas abrumadoras. ¿Quién era realmente su padre? ¿Qué lazos invisibles mantenían a su familia unida en este desastre? Y mientras buscaba respuestas, las luces del restaurante palpitaban,
como si supieran que lo peor estaba por llegar. El crítico de arte, aún tendido en el suelo, empezó a moverse. Sus ojos, llenos de tormento, buscaban a Clara. «Tú debes saber», susurró con voz quebrada. Clara se inclinó hacia él. El ruido de la multitud se desvaneció en un murmullo distante. «¿Qué tienes que decirme?» Él nunca te dejó ir», balbuceó. «Nunca quiso que supieras la verdad». Un sudor frío recorrió la frente de Clara, mientras las palabras se metían en su cabeza como espinas. ¿Qué significaban esas palabras y de quién hablaba realmente? La multitud alrededor de ellas comenzaba a murmurar, cada vez más inquieta. Clara sintió su corazón latir con fuerza, como si fuera a estallar. No sabía si debía ir tras la respuesta o ahogarse en el mar de confusión. ¿Quién no me dejó ir?, gritó, su voz resonando como un eco desesperado en el aire. Todos los rostros se volvieron hacia ella. Un silencio denso llenó el espacio. Fue entonces cuando la mujer que había gritado, temblando de pánico, rompió el silencio. Él mató a mi hermano, el hombre en el suelo. Él tenía que ver con todo esto». Las palabras caían como piedras. Clara apenas podía asimilarlo. ¿Su padre era parte de algo tan oscuro? La incredulidad llenó su pecho como una marea. Lara, que había estado en estado de shock, pareció despertar de su trance. «¿Qué dices? Esto no tiene sentido». Su voz se apagó, como si el peso de la verdad la aplastara. Pero Clara ya no sabía a quién creer. ¿Su madre, que apenas conocía, o una desconocida con una historia que se entrelazaba con la suya? El crítico se esforzó por alzar un brazo tembloroso, apuntando hacia la mujer que había hablado. Su expresión de agonía reflejaba poder. Tú tienes la razón. Todo está conectado. Lo que hacemos aquí, el arte, las vidas, todo se entrelaza de maneras atroces. Pero justo en ese instante, otra figura emergió entre la multitud. Ricardo, su viejo amigo del barrio, con un rostro de preocupación extrema. «¿Clara? No puede ser. ¿Es este el hombre del que hablas? Él es un monstruo». Ricardo miraba al crítico, luego regresó a Clara. Sabía que estaba involucrado. La tensión en el aire se volvió densa y peligrosa. Clara sentía que el mundo giraba. Cada revelación la llevaba más lejos de la verdad. «¿Qué dices, Ricardo? ¿Qué sabes tú de este hombre?» Su voz sonaba intensa. Cada palabra llenaba el espacio con electricidad. Clara estaba lista para derribar a cualquiera que se interpusiera entre ella y la verdad. Él es tu padre. Yo lo supe desde el principio, Clara. Pero nunca creí que estaría aquí, después de todo lo que hizo. La afirmación lo rompió todo. Clara sintió que la tierra se desvanecía bajo sus pies. No puede ser. Su voz se quebró. El caos se desataba como una tormenta. Y en ese momento, una explosión de luces iluminó el restaurante. Las lámparas titilaron y la electricidad pareció jugar con el ambiente. Desde el fondo, un estallido atronador retumbó. Una figura encapuchada irrumpió en la sala, gritando mientras apuntaba a la multitud con un arma. «Todos al suelo. Es un atraco». El pánico estalló. Gritos llenaron el aire como tormentas. Clara miró a Lara, su mirada entre la incredulidad y el terror. «Clara, corre», gritó su madre. Pero antes de que pudiera moverse, la figura encapuchada se abalanzó sobre el crítico, llevándose con él,
el hilo de verdades suprimidas y secretos inconfesables. El caos reinaba. Clara sintió el ruido rugiente y la presión de la vida desmoronándose a su alrededor. Tenía que moverse. ¿Podría escapar de todo este horror? La verdad sobre su padre, sobre su vida, todo era un mar de confusión. Y mientras corría, una pregunta resplandecía en su mente. ¿Había aún algo más oscuro por descubrir detrás de todo esto? Con el corazón palpitante, Clara se encontró en un laberinto de incertidumbre, donde la próxima revelación podía ser la más devastadora de todas. El pánico estalló. Clara sintió como el aliento se le cortaba. La figura encapuchada, con el revólver temblando en su mano, hacía eco entre el estruendo de gritos desesperados y el sonido ensordecedor de sillas caídas. Todo se volvió confuso, como si el tiempo se detuviera en un instante de horror. Clara miró a Lara, su madre, y vio el miedo en sus ojos. ¡Corre!, gritó Lara, señalando la salida. Instintivamente, la multitud obedeció, cayendo al suelo, pero Clara permaneció inmóvil, el corazón latiendo como un tambor descontrolado. La adrenalina le recorrió el cuerpo. ¿Qué está pasando?, pensó. El crítico de arte aún estaba en el suelo, aparentemente fuera de juego, y la conexión que sentía con él era más intensa que nunca. Pero todo daba vueltas. En medio del caos, Clara tuvo una visión fugaz de Ricardo acercándose. Sus ojos estaban llenos de miedo. «¡Clara, tu vida está en peligro!», exclamó, tratando de alcanzar su brazo en un intento por arrastrarla al suelo. Pero la figura encapuchada lo vio, apuntando su arma en un instante de descuido. Clara sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. «¡No! Ricardo, cuidado!». Sin pensarlo se lanzó hacia él, empujándolo al suelo justo antes de que el disparo resonara. Un eco atronador que hizo temblar las paredes. El caos se desató aún más. El crítico se movió, sus ojos parpadeando, como si hubiera presenciado algo más allá de la muerte. Y en ese momento, su voz desgastada rompió la tensión. «Ella es la clave de todo», gritó, sacudiendo la cabeza. «Ella no sabe». Las palabras retumbaron por la sala, y Clara sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Qué significaba aquello? Sus pensamientos volaron a 1000 por hora. Se giró hacia Lara, quien ahora tenía el rostro pálido. «¿Qué está sucediendo?», murmuró, pero Lara parecía perdida, asustada. En ese instante, la figura encapuchada comenzó a avanzar, apostando por un escenario de terror, y Clara, empujada por una necesidad desesperada de respuestas, giró hacia el crítico. «¿Qué quieres decir?». Su voz tembló, su corazón bombardeándola con preguntas. La multitud contenía la respiración. Los murmullos se habían apagado. «Eres parte de algo que no puedes imaginar», insistió el crítico. «Tu madre, ella no es quien crees. Tu vida es una mentira». Todo se congeló. Clara sintió que el aire se le escapaba mientras se dejaba llevar por el desasosiego. «No, no puede ser», repitió, el eco de su incredulidad resonando entre las mesas elegantes. Pero la mirada de Lara se tornó sombría. «Clara, escucha», comenzó a decir, pero la figura encapuchada interrumpió,
gruñendo. «Silencio. Quien se mueva, muere». Era una declaración aterradora. Ricardo la tomó del brazo, intentando arrastrarla. «Guarda tu fuerza. Sigue viniendo conmigo». Pero Clara no podía dejar de mirar a Lara. Había algo profundamente perturbador en su expresión. Un momento de revelación, de tristeza, como si estuviera a punto de romper una cadena de secretos, pero el terror reinaba. Entonces, la mujer que había gritado antes se abalanzó de nuevo sobre la escena. «Él es un monstruo. Tú, Clara, tú nunca debiste saberlo», gritó apuntando al crítico. «Él sabía que vendrías. Él nos puso a todos en peligro». Las palabras cortaron el aire como un rayo, y una nueva ola de mordacidad abrazó el espacio. Clara sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. «Cállate», rugió el crítico, pero su voz parecía más apagada. «Lo que importa ahora», murmuró en un hilo de voz, «es que tú, Clara, eres un arma, la última esperanza de todos aquí». Un sudor frío recorrió su frente. «¿Qué?», susurró, su mente girando en un torbellino de confusión. «¿Qué esperanzas? ¿Por qué?». Y justo cuando el impacto de las palabras comenzó a tomar forma, la figura encapuchada se preparó para disparar. Clara sintió que su corazón se detenía, pero en ese instante el crítico alzó su mano hacia el atacante. «Yo soy tu padre», gritó con desesperación. Todo quedó en silencio. No se oía más que la respiración agitada de la multitud. Las revelaciones caían como cascadas. Clara parpadeaba perpleja. «¿Qué?». La traición se reflejaba en su rostro. «No, no puede ser verdad». Todo lo que creía desapareció. El caos era absoluto. Y mientras el grito estallaba en su pecho, se dio cuenta de que un nuevo horror se asomaba en la esquina, acechando. ¿Podía confiar en alguien en medio de tanto engaño? El peligro nunca había sido tan real. Las luces del restaurante palpitaban, como presagios de la tormenta que se avecinaba, y el futuro, una niebla oscura, se extendía ante ella. ¿Cuánto más tendría que perder para descubrir la verdad que parecía desvanecerse como el eco de un atronador disparo? El pánico estalló. Clara sintió como el aliento se le cortaba. La figura encapuchada, con el revólver temblando en su mano, hacía eco entre el estruendo de gritos desesperados y el sonido ensordecedor de sillas caídas. Todo se volvió confuso, como si el tiempo se detuviera en un instante de horror. Clara miró a Lara, su madre, y vio el miedo en sus ojos. «¡Corre!», gritó Lara, señalando la salida, pero Clara no podía moverse. «Todos al suelo». Aquel grito cortó el aire como un cuchillo afilado. Instintivamente la multitud obedeció, cayendo al suelo, pero Clara permaneció inmóvil, el corazón latiendo como un tambor descontrolado. La adrenalina le recorrió el cuerpo. «¿Qué está pasando?», pensó. El crítico de arte aún estaba en el suelo, aparentemente fuera de juego, y la conexión que sentía con él era más intensa que nunca. Pero todo daba vueltas. En medio del caos, Clara tuvo una visión fugaz de Ricardo acercándose. Sus ojos estaban llenos de miedo. «Ah, Clara, tu vida está en peligro», exclamó, tratando de alcanzar su brazo en un intento por arrastrarla al suelo. Pero la figura encapuchada lo vio, apuntando su arma en un instante de descuido. Clara sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. «No, Ricardo, cuidado»,
Sin pensarlo se lanzó hacia él, empujándolo al suelo justo antes de que el disparo resonara. Un eco atronador que hizo temblar las paredes. El caos se desató aún más. El crítico se movió, sus ojos parpadeando como si hubiera presenciado algo más allá de la muerte. Y en ese momento, su voz desgastada rompió la tensión. «Ella es la clave de todo», gritó, sacudiendo la cabeza. «Ella no sabe». Las palabras retumbaron por la sala, y Clara sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Qué significaba aquello? Sus pensamientos volaron a 1000 por hora. Se giró hacia Lara, quien ahora tenía el rostro pálido. «¿Qué está sucediendo?», murmuró. Pero Lara parecía perdida, asustada. En ese instante, la figura encapuchada comenzó a avanzar, apostando por un escenario de terror. Y Clara, empujada por una necesidad desesperada de respuestas, giró hacia el crítico. «¿Qué quieres decir?». Su voz tembló, su corazón bombardeándola con preguntas. La multitud contenía la respiración. Los murmullos se habían apagado. Fue entonces cuando la mujer que había gritado antes se abalanzó de nuevo sobre la escena. «Él es un monstruo. Tú, Clara, tú nunca debiste saberlo», gritó, apuntando al crítico. «Él sabía que vendrías. Él nos puso a todos en peligro». Las palabras caían como piedras. Clara apenas podía asimilarlo. ¿Su padre era parte de algo tan oscuro? La incredulidad llenó su pecho como una marea. Lara, que había estado en estado de shock, pareció despertar de su trance. «¿Qué dices? Esto no tiene sentido». Su voz se apagó, como si el peso de la verdad la aplastara. Pero Clara ya no sabía a quién creer. ¿Su madre, que apenas conocía? ¿O una desconocida, con una historia que se entrelazaba con la suya? El crítico se esforzó por alzar un brazo tembloroso, apuntando hacia la mujer que había hablado. Su expresión de agonía reflejaba poder. Tú tienes la razón. Todo está conectado. Lo que hacemos aquí, el arte, las vidas, todo se entrelaza de maneras atroces». Pero justo en ese instante, otro grito desgarrador interrumpió el caos. Clara se dio vuelta, paralizada. Un hombre había irrumpido en la sala, cubierto de sangre, su rostro pálido y sus ojos abiertos de par en par. «Deténganse, su vida depende de ello». Aquel hombre era conocido de Clara, un antiguo amigo de la infancia, alguien que había desaparecido durante años, alguien que había sido declarado muerto. Sus palabras, llenas de desesperación, resonaron. «Yo sé la verdad sobre todos ustedes. Todo lo que creían saber es una mentira». Los murmullos se hicieron más intensos. Clara sintió que su mundo se desmoronaba. «¿Qué? ¿Cómo es posible?». La mirada del hombre buscó la suya, llena de dolor y conspiración. «Tu madre, este crítico, todo está ligado a una historia más oscura que nadie ha querido admitir. Clara, eres parte de un juego que ni siquiera comprendes. Ellos no son quienes dicen ser». La figura encapuchada se detuvo, absorbida por este nuevo giro. Clara miró a Lara, cuya expresión ahora estaba congelada en shock. ¿Acaso este hombre podría tener razón? ¿Qué significaba todo esto para ella? Su mente giraba con preguntas, y antes de que pudiera procesar las revelaciones, un disparo resonó de nuevo. El horror llenó la sala mientras el hombre caía al suelo, su rostro en una mueca de dolor,
y Clara sintió que una última pieza de su vida se rompía. El caos estalló entre gritos y carreras. ¿Era realmente su madre? ¿Y qué secretos mortales ocultaban? Clara se quedó paralizada, sintiendo que todo lo que creía estaba a punto de quedar completamente en suspenso. Mientras la realidad se desvanecía en sombras, el crítico miró a Clara y dijo con un último susurro: «Tú eres el verdadero objetivo». El mundo a su alrededor se oscureció, y en ese momento, la única certeza que Clara tuvo fue la incomprensión total del porvenir. El pánico estalló. Clara sintió como el aliento se le cortaba. La figura encapuchada, con el revólver temblando en su mano, hacía eco entre el estruendo de gritos desesperados y el... Clara miró a Lara, su madre, y vio el miedo en sus ojos. «¡Corre!», gritó Lara, señalando la salida. Pero Clara no podía moverse. «¡Todos al suelo!». Aquel grito cortó el aire como un cuchillo afilado. Instintivamente la multitud obedeció, cayendo al suelo. Pero Clara permaneció inmóvil, el corazón latiendo como un tambor descontrolado. La adrenalina le recorrió el cuerpo. «¿Qué está pasando?», pensó. El crítico de arte aún estaba en el suelo, aparentemente fuera de juego, y la conexión que sentía con él era más intensa que nunca. Pero todo daba vueltas. En medio del caos, Clara tuvo una visión fugaz de Ricardo acercándose. Sus ojos estaban llenos de miedo. «Clara, tu vida está en peligro», exclamó, tratando de alcanzar su brazo en un intento por arrastrarla al suelo. Pero la figura encapuchada lo vio, apuntando su arma en un instante de descuido. Clara sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. «¡No! ¡Ricardo, cuidado!». Sin pensarlo, se lanzó hacia él, empujándolo al suelo justo antes de que el disparo resonara. Un eco atronador que hizo temblar las paredes. El caos se desató aún más. El crítico se movió, sus ojos parpadeando, como si hubiera presenciado algo más allá de la muerte. Y en ese momento su voz desgastada rompió la tensión. «Ella es la clave de todo», gritó, sacudiendo la cabeza. «Ella no sabe». Las palabras retumbaron por la sala y Clara sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Qué significaba aquello? Se giró hacia Lara, quien ahora tenía el rostro pálido. «¿Qué está sucediendo?», murmuró, pero Lara parecía perdida, asustada. En ese instante, la figura encapuchada comenzó a avanzar, apostando por un escenario de terror, y Clara, empujada por una necesidad desesperada de respuestas, giró hacia el crítico. «¿Qué quieres decir?». Su voz tembló, su corazón bombardeándola con preguntas. La multitud contenía la respiración. Los murmullos se habían apagado. Fue entonces cuando la mujer que había gritado antes se abalanzó de nuevo sobre la escena. «Él es un monstruo. Tú, Clara, tú nunca debiste saberlo», gritó, apuntando al crítico. «Él sabía que vendrías. Él nos puso a todos en peligro». Las palabras caían como piedras. Clara apenas podía asimilarlo. Sin embargo, antes que pudiera formular una respuesta, un grito desgarrador surgió de la entrada. «¡Policía! ¡No se muevan!». Todo se detuvo. La multitud agachó la cabeza. Las miradas se fijaron en la figura de un oficial de policía que emergía entre los demás. Pero, en un giro inesperado, el crítico se incorporó de golpe. «Clara, escucha», gritó, su voz una mezcla de súplica y desesperación.
No todo es lo que parece. Antes de que pudiera continuar, el encapuchado decidió que era suficiente y disparó hacia el crítico. Clara sintió el mundo girar a su alrededor mientras la bala atravesaba el aire. Sus ojos se abrieron de par en par. En un instante, el crítico cayó al suelo, sangre brotando de su pecho, pero no sin antes lanzar una última revelación. Eres parte de esto, Clara. Tu vida no es tuya, o esa es una farsa que han construido. El tiempo se detuvo. Clara se sintió helada, como si todas las piezas que había estado armando se desmoronaran con ese grito desgarrador. Todo el ruido comenzó a desvanecerse cuando la figura encapuchada dio un paso atrás. La mirada de horror mostró que no estaba preparado para lo que venía. En medio de los gritos, el antiguo amigo de Clara, que había emergido de la nada, se lanzaba hacia el encapuchado. «¡Espera! Tú no deberías estar aquí», gritó, y ella lo reconoció. Era su exnovio, Daniel, alguien que jamás habría esperado ver en un momento así. «Daniel, ¿qué estás haciendo?» La incredulidad la atravesó como un rayo, pero él no tuvo tiempo de responder. La situación se tornó caótica cuando el encapuchado, en un momento de pánico, apuntó su arma no solo hacia Daniel, sino también hacia Clara, como si los dos fueran la clave de toda la trama. «¡Silencio!», rugió el encapuchado. «Todo lo que saben está a punto de cambiar». Sus ojos se desbordaban de locura, y justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, la multitud a su alrededor se sacudía por los ecos de lo que acababa de suceder. Clara sintió su corazón martillar en su pecho. Una mezcla de miedo y confusión empezaba a apoderarse de ella. ¿Por qué Daniel estaba involucrado? ¿Qué relación tenía con todo esto? Y justo en ese instante crítico, el oficial que había irrumpido quedó inmóvil al presenciar el espectáculo. ¿Qué demonios está sucediendo aquí? La pregunta resonó y la tensión creció. Clara sintió un nudo en la garganta. Las luces parpadearon y la atmósfera estaba impregnada de incertidumbre. ¿Qué secreto se revelaría ahora y quién de verdad era su madre? Todo seguía un hilo, y Clara sabía que el próximo momento podría ser el último para muchos. El tirón del destino era inminente. El pánico estalló. Clara sintió como el aliento se le cortaba. La figura encapuchada, con el revólver temblando en su mano, hacía eco entre el estruendo de gritos desesperados y el sonido ensordecedor de sillas caídas. Todo se volvía confuso, como si el tiempo se detuviera en un instante de horror. Clara miró a Lara, su madre, y vio el miedo en sus ojos. «¡Corre!», gritó Lara, señalando la salida. Pero Clara no podía moverse. «Todos al suelo». Aquel grito cortó el aire como un cuchillo afilado. Instintivamente, la multitud obedeció, cayendo al suelo. Pero Clara permaneció inmóvil, el corazón latiendo como un tambor descontrolado. La adrenalina le recorrió el cuerpo. «¿Qué está pasando?», pensó. El crítico de arte aún estaba en el suelo, aparentemente fuera de juego, y la conexión que sentía con él era más intensa que nunca. Pero todo daba vueltas. En medio del caos, Clara tuvo una visión fugaz de Ricardo acercándose. Sus ojos estaban llenos de miedo. «Clara, tu vida está en peligro», exclamó tratando de alcanzar su brazo en un intento por arrastrarla al suelo. Pero la figura encapuchada lo vio, apuntando su arma en un instante de descuido.
Clara sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. ¡No! ¡Ricardo! ¡Cuidado! Sin pensarlo, se lanzó hacia él, empujándolo al suelo justo antes de que el disparo resonara, un eco atronador que hizo temblar las paredes. El caos se desató aún más. El crítico se movió, sus ojos parpadeando, como si hubiera presenciado algo más allá de la muerte. Y en ese momento, su voz desgastada rompió la tensión. «Ella es la clave de todo», gritó, sacudiendo la cabeza. «Ella no sabe». Las palabras retumbaron por la sala, y Clara sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Qué significaba aquello? Se giró hacia Lara, quien ahora tenía el rostro pálido. «¿Qué está sucediendo?», murmuró, pero Lara parecía perdida, asustada. En ese instante, la figura encapuchada comenzó a avanzar, apostando por un escenario de terror, y Clara, empujada por una necesidad desesperada de respuestas, giró hacia el crítico. «¿Qué quieres decir?». Su voz tembló, su corazón bombardeándola con preguntas. La multitud contenía la respiración. Los murmullos se habían apagado. Fue entonces cuando la mujer que había gritado antes se abalanzó de nuevo sobre la escena. «¡Él es un monstruo! Tú, Clara, tú nunca debiste saberlo», gritó, apuntando al crítico. «Él sabía que vendrías. Él nos puso a todos en peligro». Las palabras caían como piedras. Clara apenas podía asimilarlo. Sin embargo, antes que pudiera formular una respuesta, un grito desgarrador surgió de la entrada. «¡Policía, no se muevan!». Todo se detuvo. La multitud agachó la cabeza. Las miradas se fijaron en la figura de un oficial de policía que emergía entre los demás. Pero en un giro inesperado, el crítico se incorporó de golpe. «¡Clara! ¡Escucha!», gritó, su voz una mezcla de súplica y desesperación. «No todo es lo que parece». Antes de que pudiera continuar, el encapuchado decidió que era suficiente y disparó hacia el crítico. Clara sintió el mundo girar a su alrededor mientras la bala atravesaba el aire. Sus ojos se abrieron de par en par. En un instante, el crítico cayó al suelo, sangre brotando de su pecho, pero no sin antes lanzar una última revelación. «Eres parte de esto, Clara. Tu vida no es tuya, o esa es una farsa que han construido». El tiempo se detuvo. Clara se sintió helada, como si todas las piezas que había estado armando se desmoronaran con ese grito desgarrador. Todo el ruido comenzó a desvanecerse, cuando la figura encapuchada dio un paso atrás. La mirada de horror mostró que no estaba preparado para lo que venía. En medio de los gritos, el antiguo amigo de Clara, que había emergido de la nada, se lanzaba hacia el encapuchado. «¡Espera! Tú no deberías estar aquí», gritó, y ella lo reconoció. Era su exnovio, Daniel, alguien que jamás habría esperado ver en un momento así. «Daniel, ¿qué estás haciendo?». La incredulidad la atravesó como un rayo, pero él no tuvo tiempo de responder. La situación se tornó caótica cuando el encapuchado, en un momento de pánico, apuntó su arma no solo hacia Daniel, sino también hacia Clara, como si los dos fueran la clave de toda la trama. «¡Silencio!», rugió el encapuchado. «Todo lo que saben está a punto de cambiar». Sus ojos se desbordaban de locura, y justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, la multitud a su alrededor se sacudía por los ecos de lo que acababa de suceder. Clara sintió su corazón martillar en su pecho,
Una mezcla de miedo y confusión empezó. ¿Qué relación tenía con todo esto? Y justo en ese instante crítico, el oficial que había irrumpido quedó inmóvil al presenciar el espectáculo. ¿Qué demonios está sucediendo aquí? La pregunta resonó y la tensión creció. Clara sintió un nudo en la garganta. Las luces parpadearon y la atmósfera estaba impregnada de incertidumbre. Y entonces un estallido de luz iluminó la habitación cuando un hombre alto y desaliñado apareció por la puerta trasera. «Es suficiente», gritó. Su voz resonó con autoridad. La multitud se volvió hacia él, atónita. Era un anciano, arrugado pero firme, y sus ojos desbordaban una sabiduría aterradora. «Clara, déjame explicarte». Su mirada atravesó la sala como un rayo. «Todo lo que sabes sobre tu vida está a punto de cambiar por completo». Clara sintió el suelo temblar bajo sus pies. «¿Quién eres tú?», preguntó, su voz un hilo de incredulidad. «¿Qué sabes de mí?». «Soy tu abuelo», dijo el anciano, y el aire se llenó de un silencio absoluto. Las palabras lo atravesaron como un cuchillo. Todos en la sala quedaron boquiabiertos. La figura encapuchada vaciló, atónita. «¿Qué?», susurró Clara, mirando a su madre en busca de respuestas. Pero la familia no es lo que parece. Hay secretos oscuros que han arruinado nuestra historia. Es hora de que descubras la verdad, Clara. Clara sintió un vacío al pensar en lo que había construido, las conexiones que creía tener. Y cuando miró a Daniel, sus ojos reflejaban un dolor que nunca había conocido. Algo en su mirada le decía que había más de lo que había imaginado. «¿Qué saben de mi familia?», preguntó, su voz temblando. El anciano tomó un paso hacia adelante, pero antes de que pudiera continuar, el encapuchado, recuperando la compostura, apuntó nuevamente su arma. «Nadie se mueve. Tú, viejo, cierra la boca», gritó, y la sala volvió a llenarse de caos junto con un sentimiento creciente de frustración. «Todo esto es un juego, Clara, y todavía no has visto el final». Con esas palabras, la verdad pendía en el aire, pesada y peligrosa. Clara no sabía a quién creer, y el destino de todos en esa sala parecía estar atado a secretos que ni siquiera... Qué terribles revelaciones estaban por venir, y cómo cambiarían su vida para siempre. Todo lo que podía hacer era esperar a que la tormenta se desatara. El pánico estalló. Clara sintió como el aliento se le cortaba. La figura encapuchada, con el revólver temblando en su mano, hacía eco entre el estruendo de gritos desesperados y el sonido ensordecedor de sillas caídas. Todo se volvía confuso, como si el tiempo se detuviese en un instante de horror. Clara miró a Lara, su madre, y vio el miedo en sus ojos. «¡Corre!», gritó Lara, señalando la salida. Pero Clara no podía moverse. «Todos al suelo». Aquel grito cortó el aire como un cuchillo afilado. Instintivamente, la multitud obedeció, cayendo al suelo. Pero Clara permaneció inmóvil, el corazón latiendo como un tambor descontrolado. La adrenalina le recorría el cuerpo. «¿Qué está pasando?», pensó. El crítico de arte aún estaba en el suelo, aparentemente fuera de juego, y la conexión que sentía con él era más intensa que nunca. Pero todo daba vueltas. En medio del caos,
Clara tuvo una visión fugaz de Ricardo acercándose. Sus ojos estaban llenos de miedo. «Clara, tu vida está en peligro», exclamó, intentando alcanzar su brazo en un intento por arrastrarla al suelo. Pero la figura encapuchada lo vio, apuntando su arma en un instante de descuido. Clara sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. «¡No! ¡Ricardo, cuidado!». Sin pensarlo, se lanzó hacia él, empujándolo al suelo justo antes de que el disparo resonara, un eco atronador que hizo temblar las paredes. El caos se desató aún más. El crítico se movió, sus ojos parpadeando, como si hubiera presenciado algo más allá de la muerte. Y en ese momento, su voz desgastada rompió la tensión. «Ella es la clave de todo», gritó, sacudiendo la cabeza. «Ella no sabe». Las palabras retumbaron por la sala, y Clara sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Qué significaba aquello? Se giró hacia Lara, quien ahora tenía el rostro pálido. «¿Qué está sucediendo?», murmuró, pero Lara parecía perdida, asustada. En ese instante, la figura encapuchada comenzó a avanzar, apostando por un escenario de terror, y Clara, empujada por una necesidad desesperada de respuestas, giró hacia el crítico. «¿Qué quieres decir?». Su voz tembló, su corazón bombardeándola con preguntas. La multitud contenía la respiración. Los murmullos se habían apagado. Fue entonces cuando la mujer que había gritado antes se abalanzó de nuevo sobre la escena. «Él es un monstruo. Tú, Clara, tú nunca debiste saberlo», gritó, apuntando al crítico. «Él sabía que vendrías. Él nos puso a todos en peligro». Las palabras caían como piedras. Clara apenas podía asimilarlo. Sin embargo, antes que pudiera formular una respuesta, un grito desgarrador surgió de la entrada. «¡Policía! ¡No se muevan!». Todo se detuvo. La multitud agachó la cabeza. Las miradas se fijaron en la figura de un oficial que emergía entre los demás. Pero en un giro inesperado, el crítico se incorporó de golpe. «Clara, escucha», gritó, su voz una mezcla de súplica y desesperación. «No todo es lo que parece». Antes de que pudiera continuar, el encapuchado decidió que era suficiente y disparó hacia el crítico. Clara sintió el mundo girar a su alrededor, mientras la bala atravesaba el aire. Sus ojos se abrieron de par en par. En un instante, el crítico cayó al suelo, sangre brotando de su pecho. Pero en ese momento, un estruendo de pasos resonó en la entrada. Otro hombre, alto y robusto, irrumpió en la sala. Tenía un aire familiar, pero Clara no podía colocar su rostro. «¡Detente!», gritó con voz autoritaria. El encapuchado se volvió hacia él, confundido. «¿Quién demonios eres?». «Soy Federico, el hermano de Clara», dijo, y ese simple comentario pareció provocar un sismo en la habitación. Clara sintió que su estómago se retorcía. «Eres el hijo de tu madre, Clara», agregó él, su mirada fulminante. «Es hora de que sepas la verdad». Un silencio helado reinó mientras cada palabra de Federico se asentaba en el aire. Lara, incrédula, retrocedió como si hubiera sido golpeada. «No, eso no puede ser». Clara sintió como el mundo se desmoronaba alrededor de ella. Federico se acercó, su mirada intensa. «La familia no es lo que parece». Él apuntó al crítico. «No es tu padre». Las palabras le dolieron a Clara. La mentira
aplastaba su pecho. «¿Qué quieres decir? ¿Quién es entonces?», preguntó, su voz quebrándose. La situación se tornó aún más caótica. La figura encapuchada, ahora fuera de sí, disparó al aire, y el sonido del tiro reverberó por toda la habitación. Alguien cayó, y el grito desgarrador de una mujer resonó, llenando el aire de un horror palpable. Clara no podía pensar. Todo giraba. Todas las verdades que creía conocer se desmoronaban. «Clara, escúchame». Federico la agarró del brazo. «Han estado jugando contigo. Tu madre y yo somos parte de algo más grande». Este crítico, él sabía la verdad y quería mantenerte alejada de todo. Tú eres clave en un juego que no comprendes. La urgencia en sus palabras y la revelación la dejaron sin aliento. El crítico yacía en el suelo, su rostro pálido y su respiración entrecortada. Clara no sabía si debía sentir compasión o rabia. Lo que sí sabía era que la verdad estaba a punto de catapultarla a un abismo, y ya nada sería igual. ¿Qué secretos se escondían aún en esta intrincada red familiar? El destino de todos estaba entrelazado, y mientras el caos estallaba a su alrededor, Clara se dio cuenta de que la verdadera batalla apenas comenzaba. El pánico estalló nuevamente. Clara sentía el aliento cortarse. La figura encapuchada mantenía firme el revólver, emitiendo ecos de terror en la sala repleta. Todo se movía rápido, como si el tiempo hubiera decidido atarse con un nudo en ese instante de horror. Miró a Lara, su madre, y reconoció el miedo en su mirada. «¡Corre!», gritó Lara, señalando la salida, pero Clara permanecía paralizada, incapaz de discernir lo que estaba pasando. «¡Todos al suelo!». Aquel grito cortó el aire como un cuchillo afilado. Instintivamente la multitud obedeció, tirándose al suelo, pero Clara se quedó de pie, el corazón latiendo como un tambor descontrolado. La adrenalina la atravesaba. «¿Qué está sucediendo?», se preguntó. El crítico de arte seguía tendido, y la conexión que sentía con él se intensificaba. Su cuerpo estaba pesado, como de plomo. Clara divisó a Ricardo acercarse. Sus ojos estaban llenos de temor. «Clara, tu vida está en peligro», exclamó, alargándose hacia ella. Pero el encapuchado lo notó y apuntó su arma. «No, Ricardo, cuidado». Sin pensarlo, Clara se lanzó hacia él, empujándolo al suelo, justo cuando el disparo resonó. Un eco atronador que desgarró el aire. El caos creció. El crítico se movió, parpadeando, como si hubiera regresado de un lugar más allá de la muerte. «Ella es la clave de todo», gritó, su voz quebradiza. «Ella no sabe». Las palabras resonaron en la sala, y Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. La tensión subía mientras la figura encapuchada se acercaba, y Clara sentía que el aire se volvía denso. «¿Qué quieres decir?». Su voz tembló, llena de preguntas que necesitaban respuestas. La sala guardó silencio, conteniendo la respiración mientras todos esperaban. Una mujer, que había estado callada, se lanzó hacia el frente. «Él es un monstruo». «Tú, Clara, nunca debiste saberlo», gritó, apuntando con un dedo al crítico. La revelación la golpeó como un rayo. Pero antes de que hubiera más que decir, un grito irrumpió la escena. «¡Policía, no se muevan!». La multitud se agachó. El caos se tornó un sistema de alertas.
Un oficial emergió por la puerta, firme y autoritario. Sin embargo, el crítico se levantó, aturdido. «Clara, escucha», gritó nuevamente. «No todo es lo que parece». El encapuchado, ahora fuera de sí, disparó hacia el crítico. Clara sintió el corazón detenerse cuando la bala lo alcanzó, cuerpo caído al suelo. Pero antes de que todo se sumiera en la desesperanza, un nuevo rostro apareció. «Deténlo». Era Federico, su hermano, y las palabras del pasado retumbaron. «Eres parte de nos, Clara». El aire se volvió espeso. Clara estaba confundida. «¿Qué?». Su voz temblaba. El crítico yaciente no podía ser su padre. Federico continuó. «La familia no es lo que parece, Clara. Él no es quien dice ser». Al recinto llegó un estruendo. El encapuchado alzó su arma y disparó al aire. Patricia, la mujer que había hablado, gritó y cayó. La tensión era insoportable. Clara miró a Lara, desesperada. Quería soluciones, respuestas. «Clara, era solo un juego». Federico la tomó del brazo. «Nunca has sido una simple peona. Hay verdades que han permanecido ocultas, misterios que cambiarán todo». El encapuchado, intensamente a la defensiva, retrocedió, cediendo un poco ante la amenaza policial. «No tendré una muerte aquí. Esto es un final calculado». Todo se volvió locura. Clara, con el corazón acelerado, miró a Federico. «Lo que hiciste, ¿por qué no me dijiste antes?». Ella sentía que todo le había sido arrebatado. «La verdad está a punto de salir a la luz, pero tenemos que estar juntos», le dijo él, y la conexión entre hermanos la llenó de esperanzas. Pero, justo antes de que Clara pudiera responder, la puerta trasera estalló en un destello de luz. Una figura familiar entró. Un escalofrío le recorrió la espalda. La verdad estaba al borde de salir, lista para devastar o para liberar. Clara sabía que había llegado el momento de enfrentar los destellos de lo desconocido. Antes de que pudiera procesar, sintió algo profundo en su pecho, como un grito interno pidiendo una salida. Ella se dio cuenta de que la realidad que estaba a punto de desvelarse cambiaría su vida para siempre. Esa pregunta quedó en el aire. ¿Qué es ser una familia? Y en la confusión y el miedo, algo dentro de Clara prometía que la única forma de encontrar paz era seguir la verdad. «Agora, preciso falar con você, amigo. Se inscreva inmediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas». Este é o momento para demonstrar seu apoio e esgotar o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Vamos lá, inunde as